La teoría de la burocracia. A partir de la década de 1940, las críticas hechas tanto a la teoría clásica como a la teoría de las relaciones humanas revelaron la falta de una sólida y amplia teoría de la organización, que sirviese de orientación para el trabajo del administrador. Algunos estudiosos buscaron entonces en los escritos del economista y sociólogo Max Weber la inspiración para una nueva teoría de la organización. Así surgió la teoría de la burocracia en la administración. Orígenes de la teoría burocrática. Se desarrolló alrededor de la década de 1940, principalmente gracias a la fragilidad y parcialidad de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas, necesidad de un modo de organización racional. El creciente tamaño y complejidad de las empresas exigieron modelos organizacionales mejor definidos. El surgimiento de la sociología de la burocracia a partir del descubrimiento de los trabajos de Max Weber. Orígenes de la burocracia. Es una forma de organización humana. Se basa en la racionalidad. Tiene como fin garantizar la máxima eficiencia posible en la búsqueda de sus objetivos. Se remontan a la antigüedad. La burocracia como existe hoy en día tuvo su origen en los cambios religiosos ocurridos después del Renacimiento. Tres formas de racionalidad que surgieron de esos cambios son el capitalismo, la burocracia y la ciencia moderna. Para Max Weber, la burocracia fue un tipo de poder y para comprenderla estudió los tipos de sociedad y autoridad. Maximilian Weber nació en el año 1864 y falleció en 1920. Fue un sociólogo alemán, creador de la sociología de la burocracia. Además fue profesor de las universidades de Friburgo y de Heidelberg, y se hizo famoso por la teoría de las estructuras de autoridad. Por las traducciones en inglés de sus libros tomó cuerpo en Estados Unidos la teoría de la burocracia en administración. Su obra es muy extensa. Tipo de sociedad. Según Weber, los tipos de sociedad son sociedad tradicional, sociedad carismática y sociedad legal, racional o burocrática. Tipo de autoridad. Weber distingue tres tipos de autoridad legítima: autoridad tradicional, autoridad carismática y autoridad legal, racional o burocrática. Los factores en el desarrollo de la burocracia. Weber identifica tres factores principales que favorecen el desarrollo de la moderna burocracia: el desarrollo de una economía monetaria, el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las tareas administrativas al Estado moderno, superioridad técnica del tipo burocrático de administración. Las características de la burocracia según Weber son carácter legal de las normas y reglamentos, carácter formal de las comunicaciones, carácter racional y división del trabajo, impersonalidad en las relaciones, jerarquía de autoridad, rutinas y procedimientos estandarizados, competencia técnica y meritocrática, especialización de la administración independientemente de los propietarios, profesionalismo a los participantes y por último la completa previsión del funcionamiento. Ventajas de la burocracia. Según Weber, las ventajas de la burocracia son racionalidad, precisión, rapidez, univocidad de interpretación, uniformidad de rutinas y procedimientos, continuidad de la organización, reducción de la fricción entre las personas, consistencia, subordinación de lo más nuevo con respecto a los más antiguos, confiabilidad y por último la existencia de beneficios desde el punto de vista de las personas. Disfunciones de la burocracia. Interiorización de las normas, exagerado apogeo de los reglamentos, exceso de formalismo y papeleo, resistencia al cambio, despersonalización de las relaciones, jerarquización como base del proceso de decisión, superconformidad con rutinas y procedimientos, exhibición de señales de autoridad y por último, dificultad en la atención a clientes y conflictos con el público. El modelo burocrático de Merton se basó en las consecuencias no previstas, es decir, en las disfunciones de la burocracia, de organizar de acuerdo con los principios de la máquina. Robert Merton nació en el año 1910 y falleció en el año 2003. Fue un sociólogo estadounidense que realizó importantes aportaciones a la teoría social del funcionalismo. Nacido en Filadelfia, se doctoró en filosofía por la Universidad de Howard. Merton propuso
El análisis funcional como base del estudio de la sociedad, pero desde un punto de vista relativo. Merton introdujo el concepto de disfunción, contraria a función, como aquella que obstaculiza la adaptación o ajuste de un sistema social determinado, y también realizó un interesante análisis sobre la anomia en la sociedad. Se dedicó a elaborar las llamadas teorías de medio alcance, teorías restringidas y aplicadas en los sectores concretos de una organización social. Interacción de la burocracia con el ambiente. Weber no previó la posibilidad de flexibilidad para atender dos circunstancias: la adaptación de la burocracia a las exigencias externas de los clientes y la adaptación de la burocracia a las exigencias internas de los participantes. Philip Selznick realizó un estudio sobre la organización de la agencia Thames Valley Authority. Buscó demostrar la flexibilidad y la adaptabilidad de la burocracia. A partir de esa investigación propuso un enfoque nuevo de la sociología de la burocracia y un modelo burocrático diferente del weberiano. Principios para el estudio de la organización formal según Selznick. La organización burocrática es una estructura social adaptativa. Dentro de la organización formal se desarrolla una estructura informal. Esa estructura informal se hace enseguida indispensable. La burocracia debe analizarse desde un punto de vista estructural y funcional. Este análisis debe reflejar los aspectos del comportamiento organizacional interno. Las tensiones y dilemas de la organización se aclararán a través de las restricciones ambientales y de la limitación de las alternativas del comportamiento. El modelo burocrático de Selznick. El modelo burocrático de Selznick se puede explicar así. Esta es la representación gráfica. Grado de burocratización en las organizaciones. Gulner realizó una investigación que le permitió concluir que no existe un único modelo de la burocracia, sino que existe una gran variedad de grados de burocratización. La investigación se realizó en el año 1948 y 1951 en Estados Unidos. Conclusión de Gulner. Señala que cualquier modelo burocrático conduce a consecuencias no previstas por Max Weber. El modelo de Gulner se explica de la siguiente manera: con exigencia de control, adopción de directrices generales e impersonales, visión de las relaciones de poder, nivel de tensión interpersonal, conocimiento de los estándares mínimos aceptables, dirección dentro de los objetivos de la organización y su realización, y por último el rigor de la supervisión. Evaluación crítica de la teoría de la burocracia. Los principales aspectos críticos son el excesivo racionalismo de la burocracia, las dimensiones de la burocracia, mecanismos y limitación de teoría de la máquina, conservadurismo de la burocracia, enfoque de sistema cerrado, enfoque descriptivo y explicativo, críticas diversas a la burocracia y por último la posición de la teoría de la burocracia dentro de la teoría de las organizaciones.